La fe. Open up our hearts. Abre nuestros corazones. Let us see what it is to believe Que you. podamos ver lo que es creer In en the ti. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Let the word of the Lord have a free course. Que tu palabra haya libertad, Señor. We bind every devil, every hindrance, Atamos todo demonio y todo impedimento. and believe a miracle of your presence. Y creemos en un milagro de tu In the presencia. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our first lesson in this series, Nuestra primera lección en esta serie faith, the gift of God. es la fe, el don de Dios. Go read in Ephesians 2 and 8 Vamos a leer Efesios 2:8 and Romans 10:17. y Romanos 10:17. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 17, right? Yeah, Romans Y 10:17. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. We begin in the series now on the subject of faith. Comenzamos esta serie, la fe. And our first lesson, faith, the gift of God. Y nuestra primera lección, la fe, el don de Dios. Faith is a most important attribute of God, La fe es el atributo más importante de Dios, because the Bible said without faith it is impossible to please God. porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebrews 11:6 can be a frustrating thought Hebreos 11:6 puede ser un pensamiento frustrante to a people who seem to never be able to make these promises work. para un pueblo que aparentemente nunca hicieron que estas promesas obren. But the certain things must be settled in our mind Pero hay ciertas cosas que tienen que ser establecidas en nuestra mente when we come to look at this thought of believing God. cuando venimos a este pensamiento de creer en Dios. First of all, the question must be settled En primer lugar, la pregunta tiene que ser dada, that the Bible is the Word of God, que la Biblia es la palabra de Dios and that the appropriating of the promises of the Bible y que la apropiación de las promesas de la Biblia is a matter of faith. es un asunto de fe. On no other ground but the ground of faith Bajo ninguna otra base, solamente la base de la fe, will God answer your prayer. es que Dios va a responder tu oración. Only as you believe Him. Solo a medida que tú le crees. Over and over this is said to us. Vez tras vez esto es dicho a nosotros. Without faith it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. If thou canst believe, Si no crees, whatsoever you desire when you pray, believe that you have it. lo que sea que tú desees cuando ores, cree que lo tendrás. And many other words from God Y muchas otras palabras de Dios tell us that to receive you must believe. nos dicen que para recibir tú tienes que creer. Now in Ephesians chapter 2 and 8 we saw Ahora bien, en Efesios 2:8 vimos that faith is a gift of God. que la fe es un don de Dios. Paul said, by grace are you saved Pablo dice, por gracia ustedes son salvos through faith. a través de la fe, That not of yourself, but it is a gift of y God. esto no de vosotros, pues es don de Dios. So in Ephesians 2:8, Así que en Efesios we 2:8 find it's a gift of God. encontramos que es el don de Dios. In Romans 10:17, En Romanos it 10:17 said that faith comes. dice que la fe viene, It's a gift that comes from God. es un don que viene de Dios. These statements move faith Estas declaraciones mueven a la fe, out of the ordinary realm of things. sacando del aspecto ordinario de las cosas. The faith that saves us La fe que nos salva is the faith that keeps us. es la fe que nos guarda. When Paul said, by grace are you saved through faith, Cuando Pablo dijo, por fe sois salvos, por gracia sois salvos a través de la fe, simply says simplemente that dice if you are born again child of que God, si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, then you have faith. entonces tienes fe. You have faith in your heart or you could not be born again. Tú tienes fe en tu corazón si es que tú has nacido de nuevo. The faith that saved you, La fe que te salvó, the faith that filled you, la fe que te llenó, is the same faith that was in the heart of every man and woman of the Bible. era la misma fe que estuvo en todo hombre y mujer de la Biblia. There's no difference No hay diferencia in the faith of a child of God living today entre la fe de un hijo de Dios que vive ahora
than the faith that was in Abraham, y la fe Moses, que hubo en Abraham, Moisés, Peter, James, and John. Pedro, Santiago y Juan. It is the faith of God. Es la fe de Dios. It's a gift of God Es un don de Dios that comes to us when we repent. que viene a nosotros cuando nos arrepentimos. With true repentance, Con el verdadero arrepentimiento, the grace of faith comes. la gracia de la fe viene. The ability to believe God La habilidad de creer a comes Dios from God, viene de Dios, according to Paul in Ephesians 2 and 8. de acuerdo a Pablo Efesios 2:8. Now we must understand Ahora nosotros debemos entender that faith is not some mystical something, que la fe no es algo místico not tied up, that's tied up in a man's feelings. que esté atado con los sentimientos del hombre. It's not something that you see with these eyes. No es algo que tú veas con estos ojos. Faith is what a man or woman believes. La fe es lo que un hombre o una mujer cree. Faith is believing that God is. La fe es creer que Dios es. Find people who believe that God is Encuentra gente que cree que Dios es and that He will reward their seeking, y que Él va a galardonar a los que le buscan, and you have found real faith. y habrás encontrado una verdadera fe. Now, somehow or another, we've been led to believe Ahora bien, de alguna forma u otra hemos sido llevados a creer that the men of God in the Bible were different kind of people than we are. que los hombres de la Biblia son diferentes a lo que nosotros somos. But the Apostle James dispels that untruth. Pero el apóstol Santiago nos explica esta verdad. He said that Elijah was a man of like passions. Dice as we que are. Elías era un hombre también sujeto a pasiones como nosotros. That means Elijah had the same fear, Eso quiere decir que Elías tenía el mismo miedo, same doubt, la misma duda, same frustration, la misma I have. frustración que yo tengo. The same thing that haunts me or hinders me Lo mismo que me impide a mí, hindered Elijah. impedía a Elías. He was born of a woman. Él nació también de una mujer. He was of flesh and blood. Él era de carne y hueso He had an old nature. y tenía una naturaleza He had a vieja tendency to doubt. y también tenía tendencia a No dudar. difference in Elijah and me. No hay diferencia entre Elías y yo. Elijah had all the possibilities of being a failure. Elías también tuvo toda la posibilidad de ser un fracaso. Yet through faith, Sin he embargo, was victorious. a través de la fe, él fue victorioso. His faith, Su fe, the faith that was in Elijah, la fe que estaba en Elías, is the same faith that's in the heart es la of every misma, born again believer. es la misma fe que está en el corazón de todo creyente nacido de nuevo. All of us Todos who have nosotros been born of God que hemos nacido de Dios, have this faith within us. tenemos esta fe en nosotros. It's a matter that we have to choose to move with what God says Es un asunto que nosotros tenemos que elegir para movernos en lo que Dios dice or with what the enemy tries to tell us. o en lo que el enemigo nos trata de decir. I had many young people out of the church where I pastored, many young men went out as preachers. Yo he tenido muchos jóvenes en la iglesia donde yo pastoreaba que salieron como predicadores. Today they're evangelists, pastors, missionaries. Ahora son evangelistas, pastores, misioneros. One young man who felt the call of God Un hombre joven que sintió el llamado de Dios, but never could break loose and go pero nunca podía romper sus ataduras e ir because of fear of failure. a causa de un temor al fracaso. He remembered everybody he knew who had started to preach Él recordaba a todos aquellos que habían comenzado a predicar and somehow never made it. y de alguna forma no lo lograron. Now, all who ever felt the call of God to go preach, Ahora bien, todos los que han sentido el llamado de Dios para ir y predicar, every man who ever felt that call to pick up and leave everything and go, todo hombre que sintió ese llamado de tomar todas sus cosas e ir, had the same fear. tuvo el mismo temor. All have the same possibility of success. Todos tenían la misma posibilidad de éxito. God called us, Si Dios nos llamó, but some voted wrong. pero algunos votaron en contra. They voted with their fear instead of their faith. Eligieron con su miedo en vez de con su fe. You'll never move beyond what you can see, Tú nunca vas a poder ir más allá de lo que tú puedes ver, that there's not an uneasiness born of the flesh. si es que no hay una inquietud nacida en la carne. If you listen to that, Si tú escuchas eso, you won't go anywhere, tú no vas a ir a ningún lugar you won't do y anything. no vas a hacer nada. But if you'll stand up Pero si tú te pones de on pie the side of faith, that is on the Word of God, en el lado de la fe, es decir, en la palabra de Dios, you'll see that the faith you have will work. tú verás que la fe que tú tienes va a obrar. You know, the second call of Moses at that burning bush, Ustedes, como saben, el segundo llamado de Moisés en esa zarza not ardiente, only a very interesting time, no solo era un tiempo muy interesante, but I believe it holds so much instructions to us sino que
puedo ver que tenía tantas instrucciones para nosotros, especially we who are called of y God, especialmente a nosotros que somos llamados de to Dios, deliver His people and to save the lost. para librar a su pueblo y salvar a los perdidos. You know, God appeared to Moses, you remember, in the bush. Ustedes recuerdan que Dios apareció a Moisés en esta zarza And He said, I've heard the cry of my people, y dijo, he oído el clamor de mi pueblo I'm going to send you to deliver them. y voy a enviarte a ti a librarlos. Moses' response was, La respuesta de Moisés who fue, am I to deliver the people? ¿quién soy yo para librar a mi pueblo? This is exactly what you and I would have said. Ahora bien, esto es exactamente lo que tú y yo hubiéramos dicho. You know what evoked that? ¿Ustedes saben qué produjo esto? It was fear that brought that response. Fue el miedo lo que trajo esta Who am respuesta. I? ¿Quién soy yo? A fear of not being able to do Un that. miedo de no poder ser capaz de hacerlo. 3 million slaves 3 millones de esclavos, locked up in the mightiest empire on earth. encerrados en el imperio más poderoso de la tierra. God is telling a sheep herder to go deliver them. Y Dios le estaba diciendo a un pastorcito de ovejas que vaya y los libere. The very thought of such a challenge En la misma idea de este desafío, struck fear in his heart. metió el miedo en su corazón. Moses, I cannot do such a thing. Moisés dijo, yo no puedo hacer tal cosa. But standing barefoot in the heart of that desert, Pero al estar ahí sin su calzado en ese desierto, Moses heard the word of God, Moisés oyó la palabra de Dios. and there God displayed His power. Y ahí Dios mostró su poder. God, you remember, said, throw your rod down. Dios, como ustedes recuerdan, le dijo, echa tu vara. It became a stick, Se convirtió en un palo, became a snake. se convirtió en una He serpiente said, pick it up y again. le dijo, tómala otra And it vez. became a stick. Y se convirtió otra vez en un palo. What is God doing? ¿Qué es lo que Dios estaba He's haciendo? trying to move the man's thinking from himself to God. Él estaba tratando de llevar el pensamiento del hombre en sí mismo hacia Dios. As Moses thought in himself, Mientras Moisés pensaba en sí mismo, he looked at himself. él se vio a sí mismo. It's an impossible thing. Es algo imposible. So God must move his vision Así que Dios tenía que mover su from what he visión can do de lo que él podía to hacer what God can do. a lo que Dios podía hacer. And so he said, throw your rod down. Entonces él le dice, echa tu vara. Immediately that rod became alive. Inmediatamente esa vara Pick it up. cobró vida. Levántala. And it became a stick again. Y otra vez fue vara. God is showing him Dios le estaba mostrando who you are. quién era él. In the promise of the great I am, En la promesa del gran yo soy, Moses was told by God, a Moisés se le dijo, I'll be what I have to be with you. yo voy a hacer lo que yo tengo que ser contigo. The faith in Moses' heart rose up to meet the challenge. La fe en el corazón de Moisés se levantó para cumplir el desafío. At that point, Moses decides to go to Egypt. Y en ese momento Moisés decide ir a Egipto. In the presence of this great God, En la presencia de este gran Dios, demonstrating his power, demostrando su poder. Moses' faith became bigger than his fear. La fe de Moisés creció mucho más allá que su miedo. So once more he came to believe that God is. Así que una vez más él vino a creer que Dios es. Now, preacher, you listen. Escucha bien, predicador. Real faith demands that you pray through often. La verdadera fe exige que tú siempre ores fervientemente hasta That you obtenerlo. pray through regularly. Que tú ores regularmente. You can't just pray through to that place where you know that God is and stay there forever. Tú no puedes simplemente orar hasta por ese lugar en el cual Dios te ha enviado y quedarte ahí para siempre. You must return again and again to that altar. Tú siempre tienes que regresar y regresar vez tras vez a ese altar. Because if you're going to have results with Porque si God, tú vas a tener resultados con Dios, you must believe that that God is. tú tienes que creer que ese Dios And es. to do that, that experience must always be kept fresh. Y para hacer esto, esta experiencia siempre tiene que ser mantenida fresca. You can get so busy with the work of Tú God puedes ocuparte tanto y cansarte tanto de la obra de you don't have Dios time to talk to God. que no tengas tiempo de hablar con And the Dios. first thing you know, your faith has reached a point Y de pronto tú te das cuenta que tu fe ha llegado al punto where the fear of the flesh is bigger than the faith of the en Spirit. el cual el temor de la carne es superior a la fe del Espíritu. Intending. All right. Muy bien. Faith is there in the heart of the believer. La fe está ahí en el corazón del creyente, But many times we become so dominated pero muchas veces venimos a ser tan dominados by the fear of that old dead nature of the flesh por el temor de esa vieja naturaleza de la carne, that faith becomes dormant. que la fe viene a quedarse dormida. And when that happens, Y cuando eso sucede, fear overrides faith, el temor vence a la fe and the only way back
Y la única forma de regresar not read the latest book of the Evangel, no es leer el último libro que ha salido publicado, but to pray through sino orar fervientemente, baptism, un bautismo fresco, where God is real, en el cual Dios sea real, where you can really say God is. en donde tú en realidad puedas decir Dios es. The only answer to fear. Esa es la única respuesta al miedo. Moses went to Egypt, Moisés fue a Egipto, but you must know, pero tú debes saber every step that little donkey took que cada paso que ese pequeño asno tomó was filled with doubt and fear. estaba lleno de duda y miedo. Moses, just like me, Moisés, tal como yo, the devil reminded him el diablo le hizo recordar that he's wanted for murder in Egypt. que iba a ser asesinado en Egipto. Your picture's in every post office. Tu foto está en todos los correos de todos los lugares de Egipto. Moses felt what every man of God has felt before him. Moisés sintió lo que todo hombre había sentido después de él. That when you move beyond what you can see, Que cuando tú te mueves más allá de lo que tú puedes ver, then the flesh is going to be uneasy. entonces la carne va a ser inquieta. There won't ever be a time when that's not so. Y siempre nunca va a haber un tiempo en el cual no va a ser así. Moses saw the miracle of the rod turned to snake. Moisés vio el milagro de la vara tornándose una serpiente. He saw the bush that burned. Él vio en la zarza ardiente. But it never did away with that uneasy feeling Pero él nunca pudo librarse de ese sentido, de esa inquietud that comes against a person when they move toward the impossible. que viene en contra de una persona cuando esa persona quiere ir hacia lo imposible. But once God has spoken, Pero una vez que Dios habló, it's time to leave the prayer meeting es tiempo de dejarla el lugar de and oración go to Egypt. e ir a Egipto. So Moses went to Egypt. Así que Moisés fue a Egipto. But every step, Moses' old man said, Y en cada paso Moisés decía, you're a murderer. el viejo Moisés, They want you for murder. tú eres un asesino y te quieren por asesino, te quieren matar. The customs are going to pick you up at that border. Los agentes de aduana, los policías de aduana te van a agarrar apenas llegues a la frontera. You must be insane to go to Egypt. Debes estar loco de ir a Egipto. I know that's what he said Yo sé que eso fue lo que él dijo, because I've had him say it to me. porque me lo ha dicho a mí. But the difference between Moses Pero la diferencia entre Moisés and 95% of the preachers, y 95% de los predicadores he never turned that mule around. es que él nunca volteó ese asno de regreso. He went to Egypt. Él fue a Egipto. Hallelujah. Aleluya. He never listened to his fear. Él nunca oyó a su miedo. He moved with his faith. Él se movió en fe. God told him to go. Dios le dijo que vaya. Between Moses and the great majority of preachers La diferencia entre Moisés y la gran mayoría de predicadores is he went in spite of his fear. es que él fue a pesar de sus temores. In my spirit, I've been with Moses when he faced Pharaoh. En mi espíritu yo he estado con Moisés cuando él enfrentó a Faraón. I felt what he felt. Yo he sentido lo que él sintió. Moses would have to face Pharaoh, Moisés tenía que afrontar a Faraón, speak the word of God, hablar la palabra de Dios, let my people go. deja ir a mi pueblo. No, Pharaoh would refuse. Faraón no quería, The judgment would come. entonces venía el The juicio. lice would come. Las pulgas venían Pharaoh seemingly would repent. y Faraón aparentemente se arrepentía, la primera de los piojos, And the lice would go. y los piojos se iban. Then the flies came. Luego venían las pulgas, las moscas, Then the flies went. y luego las moscas también se iban. Every time Y cada vez when Pharaoh would refuse, que Faraón se rehusaba, that devil would say to Moses, ese diablo le decía a Moisés, you never had anything to do with that. tú nunca tuviste nada que ver con esto. Those lice would have come and went anyway. Esos piojos hubieran venido y se hubieran ido de todas formas. He's a liar, but he always plays on our fears. Él es un mentiroso, pero él siempre juega con nuestros miedos. When Moses was alone, that devil would whisper to him, Cuando Moisés estaba solo, ese diablo le susurraba, you had nothing to do with that. tú no tienes nada que hacer con esto. It's just time for frogs to come. Simplemente es tiempo de que vengan las ranas. And every morning when he got out of bed, Y cada mañana cuando se despertaba, I know what he said. yo sé lo que él decía. He said to God, I just can't face that Pharaoh again. Él le decía a Dios, simplemente Señor, yo no puedo otra vez afrontar ese faraón. He had the same fear, Sin embargo, el mismo miedo, same doubt la misma duda that you and I do. que tú y yo tenemos. The difference is, La diferencia he es never allowed that to dominate him. que él nunca permitió que eso lo dominara. He just got up, went right back to Él Pharaoh. simplemente se levantaba e iba donde Faraón. And the difference between faith and unbelief
Y la diferencia entre la fe y la incredulidad is not coming to a place where you have no fear. no es venir al lugar en el cual tú no tengas miedos. There'll always be the uneasiness of the flesh. Siempre va a haber la inquietud de la carne. You'll never come to a place where it's not there. Tú nunca vendrás a un lugar en el cual ya no haya esto. But faith gets up in spite of fear, in spite of doubt. Pero la fe se levanta a pesar del miedo, a pesar de la duda. Fear will be there. El miedo va a estar But ahí. you get up in faith. Pero tú te levantas en fe. And the man who attempts to portray himself differently is a liar. Y un hombre que pretende conducirse de una forma diferente es un mentiroso. When I first joined up with the military in World War II, Cuando yo me enrolé a los militares en la Segunda Guerra Mundial, after boot camp, they shipped us overseas. después de un campamento de entrenamiento nos enviaron mar adentro. I had a great fear in me. Yo tenía un gran miedo. A fear of when I got to looking down the wrong end of that gun, Tenía miedo de que esté mirando mal esa metralleta, that I might run. que quizás me tenga que huir. I've never had anybody shooting at me before. Cuando esa pistola iba a ser disparada hacia mí, yo no sabía qué hacer, si es que me tenía que escapar o no, nunca me había pasado esto. And there was a fear inside of me Y había un miedo dentro de mí, that I might run. que quizás cuando yo vea ese rifle enfrente, yo huya. And I was more afraid of cowardice and disgrace than I was of death. Y yo estaba más temeroso de ser un cobarde que de la misma muerte. But there was a young man on the ship with me who Pero había- went through boot camp with me. Había un hombre joven en ese barco también que había ido al mismo campamento de entrenamiento conmigo. And he had a big skull and crossbone tattooed on his shoulder. Y él tenía una gran calavera y una cruz, una calavera con dos huesos cruzados ahí de tatuaje. And underneath it he had the words, Y abajo decía las palabras: death before dishonor. la muerte antes que la deshonra. I'd see him walking around that ship with no shirt on. Y yo lo veía caminando en ese barco sin camisa. Oh, I said, I wish I had that courage. Y yo le dije, yo decía, cómo yo quisiera tener esa valentía. Oh, I wish I was brave as he is. Yo quisiera ser también tan bravo como él es. But the last time I saw him, Pero la última vez que yo lo vi, he's standing before the whole company. él estaba enfrente de toda la compañía. And they sent him to prison for 20 years Y lo enviaron a prisión por 20 años for deserting under fire. por desertar al fuego. You see, fear is more than fear was in him all the time. El miedo siempre estuvo en él. His boasting wasn't anything. Su habladuría no era nada. I never run. I stood. Yo nunca corrí, yo me puse de pie. But I'm telling you, I was afraid when those bullets were coming. Pero yo le voy a decir una cosa, yo tenía mucho miedo cuando esas balas But I pasaban. stayed anyway. Pero me quedé ahí de todas formas. That's what faith is. Y de eso se trata la fe. When you face that impossible, Cuando tú afrontas lo there's imposible, going to be an uneasiness and a fear. va a haber esa inquietud, ese miedo. But faith gets up on what God says. Pero la fe se levanta en base a lo que Dios dice. In spite of fear, A pesar del miedo, it stands up on the side of God. se pone en pie en el lado de Dios. For a long time, I labored under the thought Por mucho tiempo yo he pensado en este pensamiento, that God would give those heroes of the Bible que Dios le dio a esos héroes de la Biblia a special revelation where it's impossible for them to doubt. una revelación especial de tal forma que era imposible que ellos dudaran. But then Peter said, God has given me a more sure word of prophecy. Y luego Pedro dice, Dios me ha dado a mí la palabra, la profecía más segura, la palabra profética más segura. They had more reason to doubt than we do. Ellos tenían más razón de dudar que nosotros. Here today, you may be facing a mountain you can't see over. Ahora quizás tú estés afrontando una montaña a través de la cual no puedas ver. You know God is able, but you're afraid. Sabes que Dios es capaz, pero tú tienes miedo. You're in good company. Estás en la buena compañía. Every man of God that ever faced that company, that mountain was in the same place. Todo hombre que afrontó esa montaña también estuvo en tu lugar. You look at Elijah, the great prophet of God. Miren a Elías, el gran profeta. After 3.5 years of drought, Después de 3 años y medio de sequía, God told Elijah, now you go down and tell Ahab Dios le dijo a Elías, ahora tú vuelve y dile a Acab, that first of all the trouble he sent him the first time to tell him it's not going to rain. dice que primeramente lo envió para decirle que no iba a llover. God's judgment is coming. El juicio de Dios había venido, So God sent him down to the king así que Dios lo envió al rey and said to him, y le dijo a él, it's not going to rain according to my word.
No va a llover de acuerdo a mi palabra. There's not going to even be dew formed on that rock. Ni siquiera va a haber rocío sobre esa tierra. Now, in that prayer meeting, the man of God's been waiting. En esa reunión de oración el hombre de Dios había estado esperando. He heard from heaven. Él oyó de los cielos. Now, on the way to that Y palace, ahora camino al palacio, the devil said to him, el diablo le dijo, it'll come a flood before you get out of that palace. va a venir una inundación antes que tú salgas de ese palacio. How do you know? ¿Cómo lo sabes? I've been there. Yo he estado ahí. I prayed through. Yo he orado. God told me what to do. Dios me dijo qué And hacer. here come that devil Y luego viene el diablo with that same lie. con esa misma mentira. Here comes. El miedo viene. I signed that contract in Russia. Yo firmé el contrato en Rusia. $45,000 for 3 months. $45,000 para 3 meses. I never had $20. Yo no tuve ni siquiera $20. I can tell you I was afraid. The devil said to me, Yo les voy a decir, yo tenía miedo. El diablo me decía, they won't even give you a visa to get back. ellos ni siquiera te van a dar visa para que tú vuelvas. You don't have no money. No tienes ni dinero. I know what he told Elijah. Yo sé lo que le dijo Elías. He said, you're going to go in there. Tú vas a ir a decir que no va a You're llover going to say to that king, y le vas a ir a decir a ese rey, according to my word, de acuerdo a mi it palabra, won't be raining no more here. no va a llover acá ya. And it'll be a flood before you get outside the Y palace. va a llover tanto que se va a inundar toda la ciudad apenas tú How do I salgas. know? ¿Y cómo lo sé? He was a man of like passion, just like me. Él era un hombre sujeto bajo pasión tal como yo. Satan whispered to him, Satanás también le you susurró, better go back to the cave and fast a little longer. mejor que regreses a tu cueva y ayunes un poco You're más. making the mistake of your life. Estás haciendo un error de tu vida. And 99% of the preachers Y 99% de los predicadores would have went back. hubieran vuelto. But once God's talked, Pero una vez que Dios ha it's hablado, unbelief to go back there. es incredulidad volverse. Elijah refused to listen to his fears. Elías rehusó oír a sus temores. He moved on what he believed, Él se movió en base a lo que él creía and he closed the heavens y cerró los cielos. because he would not allow fear to dominate him. Porque él no permitiría que el miedo lo domine. Being a child of God, Siendo un hijo de Dios, I have faith. yo tengo fe. I could not be born again without faith. No pude nacer de nuevo sin fe. There is still that old man with his fears, Existe todavía ese viejo hombre con sus miedos. and in every impossible Y situation, en toda situación imposible, I either get up on my fears o yo me levanto en mis or miedos, I get up in my faith. o me levanto en mi fe. There will always be the fear. Y siempre va a haber miedo. Now, two forces working, Aquí hay dos fuerzas obrando. God and the devil. Dios y el diablo. God has not given us a spirit of fear. Dios no nos ha dado espíritu de temor. But that doesn't say the spirit, that spirit is not working in the old nature. Pero eso no quiere decir que ese espíritu no esté obrando en la vieja naturaleza. God speaks and you believe. Dios habla y tú Great crees. excitement. Gran emoción. Then comes the fear, Y luego viene el miedo. the opposition. La oposición. What are you going to believe? ¿Qué vas a creer? Jesus was in a service Jesús estaba en un servicio and there was a man present whose hand was withered. y había un hombre presente cuya mano estaba seca. That means it never developed. Quiere decir esto que nunca se It desarrolló. was a hand worth nothing to it. Era una mano que no le servía para nada. Jesus said to the man, Jesús le dijo al hombre, stretch forth your hand. extiende tu mano. Now immediately on hearing that, Ahora bien, inmediatamente al oír esto, you know what happened. ustedes saben lo que sucedió. Other voice came. Esta otra voz vino. Why, you can't do that. Tú no puedes hacer esto. You never stretch that hand. Tú nunca has extendido esa mano. You come out of your mother's womb with that Tú hand. saliste del vientre de tu mano, de tu madre así. cannot stretch it Tú out. no puedes extender esa mano, But in the other ear is this voice. pero en el otro oído, Stretch it forth. extiéndela. Do it anyway. Hazlo de todas formas. That's God. Ese es Dios. The other's fear. El otro es miedo. What you believe now Lo que tú crees is ahora going to determine your action. va a determinar tu acción. What he believes, Lo que tú crees, what he believes lo que él cree, will determine the outcome. va a determinar el resultado. If he believes his fear Si él le cree a su miedo and refuses to y obey, rehúsa obedecer, he'll spend the rest of his life with a crippled hand. él va a pasar toda su vida con su mano seca. He believed God Pero él creyó a Dios and saw a miracle. y vio un milagro. I was in a revival meeting in a little city called Bay City. Yo estuve en una campaña una vez en una ciudad llamada Bay City. Pastor went there, church had split, trouble everywhere. Un pastor había ido ahí, la iglesia se había dividido, muchos problemas había en esa iglesia. Last pastor left town owing people. El último pastor se había ido de esa iglesia y de la ciudad debiéndole plata a toda la gente. God sent a real man of God in there, Y Dios envió a un verdadero hombre de Dios ahí, laboring under great trouble.
obrando bajo mucho problema y mucha oposición. And I was an evangelist at that time, Y yo era un evangelista en esa época and he invited me in to help him. y me invitó para ayudarle. There was just a handful of people coming. Solo había un puñado de gente. And one night, right while I was preaching, Y una noche mientras yo estaba predicando, a woman came down to the aisle, down front, while I'm preaching, una mujer vino mientras yo estaba predicando adelante, trying to talk to me, but I couldn't understand the words she said. tratando de hablarme, pero yo no podía entender ni una palabra de lo que ella And the decía. pastor came to me Y el pastor vino a mí and said she's tongue-tied. y me dijo, ella tiene un problema en la lengua. She cannot talk good Ella no puede hablar because her tongue is tied down. porque su lengua está pegada. Said it's an impossible thing. Es algo imposible. She, they sometimes cut the tongue, Lo que hacen es a veces cortar la lengua, but it never helped her. She'd had it done 4 times. porque eso en realidad nunca ayudó. Ella ya había tenido esta operación 4 veces. And now she'd been living in that city 54 years. Y ahora estaba viviendo en esa ciudad por 54 años. And she couldn't talk because you can't talk without your tongue. Y ella no podía hablar porque sin lengua no se puede But the hablar. pastor said to me, what she wants you to do is pray for her. Y el pastor me dijo a mí, ella quiere que tú ores por ella. Well, I said to her, Y yo pensé que yo le dije, stick out your tongue. saca tu lengua. You know, I just said that to her. Yo simplemente se lo dije. And she said, I can't, she was trying to Y tell me. ella dijo, no, no, It won't come out. no salía la lengua. And I felt God tell me, Y yo sentí que Dios me dijo, reach in there and get that tongue. mete tu mano y saque esa lengua. Great fear. Mucho miedo. You know, I didn't want to do that. Yo no quería hacer esto, But I did anyway. pero lo hice. I said, open your mouth. Yo dije, abre tu boca. And I reached in and got that tongue. Y yo puse mi mano y jalé esa lengua, tomé la lengua. It was loosed instantly. Y fue suelta That inmediatamente. woman began to magnify. Esa mujer empezó a glorificar a Dios. Ella empezó a alabar a Dios. She had been 54 years in that city. Ella había estado 54 años en esa ciudad. No era una gran ciudad, Maybe 10,000 people. quizás 10,000 personas. But she's downtown the next day. Pero el día siguiente ella estaba en el centro de la In ciudad, every store, en cada in tienda, every place of business. en cada lugar de Telling negocio, everybody what God has done. diciéndole a todos lo que Dios había hecho. She couldn't get people in that building. Esa noche no había mucha gente en esa iglesia. No había lugar para más But gente. if I'd have listened to my fear, Pero si yo hubiera oído mi temor, never would have happened. nunca hubiera You sucedido. see, you've got to get up on one side or the other. Como ustedes ven, ustedes tienen que pararse de un lado o del otro. You get up you move with your fear, Ustedes se mueven con su miedo or you move with your faith. o se mueven con su fe. Doesn't take any faith to baptize a man. No se necesita mucha fe para bautizar a un hombre. Don't take any faith to give communion. No se necesita mucha fe tampoco para tener la Santa Cena. Faith to change him. Se necesita fe para It cambiarlo. takes obedience to faith. Se necesita obediencia para hacer la victoria. And you can expect the devil's fear to come against you. Y tú puedes esperar que los miedos del diablo van a venir He'll contra ti. operate through that flesh. That's his body. Él va a operar a través de esa carne, que es su But cuerpo. the victory depends on who you follow. Pero la victoria depende de a quién sigues tú. Fear or faith. Miedo o fe. Now, perhaps there's a different spirit of fear. Ahora bien, quizás como un espíritu diferente de miedo, Maybe there is such a thing as a demon that has to be cast out. quizás existe también tal cosa como un demonio que tiene que ser echado fuera. But you can go on believing what some preachers tell you, if you want to, that they can deliver you from all the fear. Pero si tú quieres creer a esos predicadores que predican que si tú quieres, tú vas a ser librado de todos tus temores, But I can tell you that's not a fact. yo le voy a decir, esto no es un hecho. You will never be delivered from the fear that comes out of that flesh Tú nunca vas a ser librado del miedo que proviene de esa carne when you face that impossible situation. cuando tú estés afrontando esa situación imposible. You're going to have to make a decision Tú vas a tener que tomar una decisión, to listen to that or believe God. oír esto o creer en Dios. I've watched preachers talk about delivering people from fear. Yo he oído predicadores hablar acerca de la gente librándolas del And if it's miedo. a demon possession, that's one thing. Y bueno, cuando es poseído por el demonio es una But cosa. if it's this fear that comes from looking at the impossible, Pero si es este miedo que proviene a causa de mirar lo imposible, there'll never be a deliverance from that. nunca habrá liberación de esto. You'll always have to resist fear to operate in faith. Tú siempre vas a tener que resistir al miedo para operar en fe. You will have to get up in spite of that fear. Tú vas a tener que ponerte en pie a pesar de ese miedo. When the prophet's servant went out that morning to get a little water, Cuando el profeta siervo
el siervo del profeta fue para traer un poco de agua para el profeta. And found the house surrounded by the Assyrian army. Y encontró su casa rodeada por el ejército asirio. They've been looking everywhere for the prophet. Ellos habían estado buscando en todo lugar por ese profeta. Now they found him. Y ahora lo encontraron. And the prophet, the servant come back in. Y el siervo otra vez entró. And he said in our language, Y él dijo en nuestro idioma: preacher, it's over with us. predicador, ya todo se acabó. We're dead. Estamos muertos. That army is after totally surrounding this house. Ese ejército está completamente rodeando esta casa. I'm telling you, they've caught us and we're through. Y yo le voy a decir una cosa, predicador, nos han atrapado y ya somos carne muerta. Now the man of God didn't say to him, Ahora bien, el hombre de Dios no le dijo a él: don't be afraid, son. no temas, hijo. That's what preachers tell you now. Eso es lo que los predicadores te dicen ahora. Don't be afraid. No tengas temor. You're crazy to tell a man not to be afraid Tú estás loco si le dices a un hombre que no tenga miedo, unless you can show him something bigger than he's afraid of. a menos que tú le muestres algo más grande de aquello con lo cual él tiene miedo. So the man of God didn't say don't be afraid. Así que el hombre de Dios no le dijo no tengas miedo. He didn't shake him around trying to get a spirit of fear out of him. Él no le sacudió la cabeza tratando de sacar el espíritu de temor. He said, lift up his eyes. Él le dijo: levanta tus ojos, Let him see. déjenlos que vean, There's more on our side than theirs. que son más los de nuestro lado que los de ellos. And when he looked up, Y cuando él miró, he saw those chariots of God. él vio esos carros de Dios. Hallelujah. Aleluya. Look at Paul and Silas in the jail of Philippi. Miren, por ejemplo, Pablo y Silas en la cárcel. Understand, we got the same faith they had. Entiendan que nosotros tenemos la misma fe que ellos tuvieron. Faith that saved me La fe que me salvó is the faith that saved the apostle es la Paul. fe que lo salvó al apóstol Pablo. Same faith saved the apostle Peter. La misma fe que salvó al apóstol Pedro. Same faith that saved Silas. La misma fe que salvó a Silas. Now, as he obeyed God Mientras ellos obedecían a Dios in that Philippian jail, en esta cárcel filipense, Paul had the same faith, Pablo tuvo la misma but fe, he had the same fear. pero tuvo el mismo There miedo. was the same doubt in him Había la misma duda en that's in él me. que está en mí. The devil told him, I know he told him, said, you miss God. Y yo sé que el diablo le dijo: ya te perdiste ya I en know a Dios. lot of preachers had told him Y that. yo sé que muchos predicadores le hubieran dicho eso. You should never been here in the first place. No hubieras estado acá en primer lugar. You come to the city on your own. Tú viniste a esta ciudad por ti mismo. God never sent you down here. Dios nunca te envió acá. You're just trying to be some kind of a hero. Tú estabas tratando de ser un tipo de héroe Now you've got yourself in jail. y ahora estás en la cárcel. But what did he do? ¿Pero qué hizo? He refused that lie. Él rehusó esa mentira He began to sing. y empezó a Oh, cantar. hallelujah. Aleluya. There's no demonstration of faith. No hay demostración de No fe, affirmation of faith. no hay afirmación de fe Like when a man begins to praise God in his darkest hour. comparable a la que un hombre hace cuando alaba al Señor en sus horas más Instead oscuras. of crying, En vez de llorar, instead of complaining, en vez de he quejarse, said, Silas, él dijo: let's Silas, sing one of them good songs. vamos a cantar uno de esos buenos cánticos. Oh, let's sing one of them worshiping songs. Oh, vamos a cantar uno de esos cánticos de adoración. Aleluya. We have the same faith. Nosotros tenemos la misma fe. The only difference is La única diferencia es we would have cried instead of praying. que nosotros hubiéramos llorado en vez de orar. We would have had self-pity Hubiéramos tenido autocompasión instead of knowing that God has put us in a place en vez de saber que Dios nos ha puesto en un lugar where we have an opportunity to see a manifestation of en God. el cual tendremos una oportunidad de ver la manifestación de Dios. In 1958, En the 1958, church was very young, la iglesia era muy joven and I come down with what they call the Asiatic flu. y bueno, y a mí me dio lo que se llamaba la fiebre asiática. A lot of people died with it. That Y mucha gente murió con esta gripe. church was young, church was struggling. La iglesia era joven y estaba luchando, It had no help. no tenía ayuda. There's no help for me. I had no assistant pastor. No había ayuda para mí, no tenía pastor asistente. Just close it. Ciérrala. You're going to close it, close Si it. vas a cerrarla, ciérrala. It was a terrible day. Fue un día It terrible. was cold, it was raining. Estaba lloviendo, hacía frío, I had nobody to help me. no tenía nadie que me ayude. Fear come against me. El miedo vino. I knew that victory was in that pulpit. Yo sabía que había victoria en el púlpito. I knew that if I'm going to do anything, I've got to go. Yo sabía que si iba a hacer algo tenía que ir. But the devil said to me, Pero el diablo me dijo: if you go, you're going to compound the problem with pneumonia, no doubt die. si tú vas ahí, tú vas a complicar tu problema y te va a dar neumonía y vas a morir ahí. But there was this other thought.
Pero luego vino otro pensamiento. If you believe God heals, Si tú crees que Dios sana, then get up here and act like it. entonces levántate y actúa como tal. If a man is saved, Si un hombre es salvo, he don't act like a sinner. él no va a actuar como un pecador. Moses went to Egypt Moisés fue a Egipto with the same faith that's in your heart. con la misma fe que está en tu corazón. Joshua stopped the sun. Josué detuvo el sol. Daniel faced the lion. Daniel se enfrentó a los leones. Paul sang in the jail. Pablo cantó en la cárcel. Now you get up and go to that pulpit. Ahora tú entonces levántate y anda a ese púlpito en esta fe. Don't be governed by the fear. No seas gobernado por el You miedo. go. Tú anda. Well, I got up that morning so sick. Pero yo me levanté esta mañana tan enfermo. I don't know when I'd ever been sicker. No sé si alguna vez estuve más enfermo que ese I día. went and sat on that platform. Yo all the fui same. y me senté en esa plataforma. I felt any minute I'd fall off this chair. Yo sentía que en cualquier momento me iba a caer de esta silla. But when it came time to preach, Pero cuando vino el momento de predicar, I stepped into that pulpit. yo me paré en ese púlpito. The anointing came. Vino la The unción. sickness left. La enfermedad se fue. I preached, delivered that message. Yo prediqué ese mensaje. Under the anointing, I prayed for everybody that came. Bajo la unción yo oré por todos los que habían venido. But when that lifted, I thought sure I would die. Pero cuando yo de pronto dejé el púlpito, yo dije, de hecho voy a morir. Never been so sick. Nunca he estado tan enfermo. I went back to the house that afternoon. Yo volví a la casa esa tarde. I lay in that bed so sick. Yo estaba en esa cama tan enfermo. The devil said, you go back, you'll die. El diablo me dijo, si tú vuelves, morirás. Fear gripped me. El miedo me tomó. I knew I had to go back. Yo sabía que tenía que volver. If I was going to be obedient, I must go back. Y si yo iba a ser obediente, tenía que volver. I knew it'd be total unbelief for me to stay in that bed. Yo sabía que era una incredulidad completa si yo me quedaba en mi cama. There was a fear on me. Había un miedo en mí, But when it come time for me to go, pero cuando llegó el momento en que yo me vaya, my wife said, what are you going to do? mi esposa me dijo, ¿qué vas a hacer? I got out of that bed, I dressed. Yo salí de esa cama, me vestí I went to that church sick. y yo fui a esa iglesia enfermo. People looked at me. Some said, you shouldn't have come. La gente me veía en la iglesia y me decía, usted no debió haber venido. But when I began to preach, Pero cuando yo empecé a the predicar, Spirit of God lifted that off of me. el Espíritu de Dios me levantó. Not only the symptoms, but the No sickness. solo me quitó los síntomas, sino la enfermedad también. I was completely healed. Yo fui completamente sano. But if I'd have listened to the devil, Pero si hubiera oído al I diablo, may have died with it. quizás hubiera muerto de eso. You listen, you will never face the impossible. Escuchen, ustedes nunca van a afrontar lo imposible. There always will be a fear. Siempre va a haber un miedo. An enemy will come. Ese enemigo va a venir. You can't do this. Y tú no, decirte, tú no vas a hacer But esto. you know No God puedes. is called. Pero tú sabes que Dios te ha llamado. Nobody's going to deliver you from that Y fear. nadie te va a librar de ese temor. No need to get no prayer lines for that. Es inútil que la gente empiece a orar por ti por esto. That flesh is always afraid Esa carne siempre tiene miedo. when it's being pushed beyond its limit. Cuando está siendo empujada más allá de sus límites. And the devil will use that Y el diablo va a usar to esto try to turn you back. para tratar de hacerte tornar. But you'll find that this faith God has given you, Pero tú vas a hallar que esta fe que Dios te ha dado it's not something you worked up, no es algo que tú ejecutaste, lograste, not something of your own no making, es algo de ti mismo, but it is a faith that God has given you. sino que es la fe que Dios te ha dado. It came in you when you were born again. Vino a ti cuando tú naciste de And nuevo. it's the same faith Y es la misma fe that has been in every child of God in all time. que ha estado en todo hijo de Dios en todos los tiempos. And if you'll always stand up Y si tú siempre te paras with what you know to be God, con lo que tú sabes que es Dios, you'll always be a victor. siempre serás un victorioso. Don't listen to your fears. No oigas a tus temores. Stand up in what you know to be God. Párate en lo que tú sabes que es Dios. Faith La fe is a gift of God. es un don de Dios. Hallelujah. Aleluya. Let's stand. and Vamos a worship. ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's Aleluya, aleluya. Vamos a alabar al Señor. praise Him here this Alábale, hermano. Worship Him here. Adora al Señor. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. May be seated. Pueden sentarse, hermanos. We're reading 2 Corinthians 3 and 18. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. The function of faith La función de la fe is to lift out of ruin. es levantar de la ruina. Now hold on to that. Agárrense de esto. To lift out of a ruined race,
levantar de una raza en ruinas, out of a ruined world. levantar de un mundo en ruinas. Faith lifts us out of time La fe nos levanta del tiempo and puts us into eternity. y nos pone en la eternidad. Faith lifts us from here where we are La fe nos levanta de acá en donde estamos into a heavenly level, a un nivel celestial. made to sit in heavenly places in Christ. Hemos sido hechos sentados en lugares celestiales juntamente con Faith Cristo. lifts us out of time La fe nos levanta del and tiempo puts us into y eternity. nos pone en la eternidad. We're not going to be spiritual beings Nosotros someday. no vamos a ser algún día seres espirituales. By faith we have become that now. Por fe eso es lo que somos.